Bienvenidos a Cine Eufóricos, nuestra emisión número 6 ya. En esta ocasión hablaremos de los estrenos más relevantes de la cartelera comercial, que son sobre todo Las Niñas Bien, una película mexicana muy interesante, y además el estreno de Dumbo, la película en esta ocasión dirigida por Tim Burton. Además tenemos preparado para ustedes un tema muy interesante sobre el cine de culto. Bienvenidos, Carlos. Víctor, eso que acabamos de escuchar no está pregrabado, fue en vivo, ¿verdad? O sea, Claro que fue en vivo. qué propiedad la tuya, Víctor, no puede ser, de verdad, cada día me sorprendes más y más. En fin, como ya... Escucha, Víctor, escucha, estoy hojeando el programa ambulante, que lo tengo aquí en mis manos. De buena calidad esta vez. De buena calidad esta vez, porque a veces se ha visto muy reciclable. Sí, pero bueno, ya habíamos comentado que Ambulante en Jalisco estará hasta el 3, jueves próximo. 3, 4 de abril. Jueves, 4 de abril. Jueves próximo. Entonces, tuvimos ya la oportunidad de ver algunos documentales. Pero antes de entrar en materia, habíamos comentado uno de los estrenos más relevantes de esta semana. Nos pareció el estreno de la película mexicana Las Niñas Bien, una película dirigida por Alejandra Márquez Abella y protagonizada por Ilse Salas. ¿Tuviste la oportunidad de verla, Carlos? Sí, la vimos. Justo cuando nos la pasábamos quejándonos de la pobreza del cine mexicano, es cuando más nos sorprenden con este tipo de películas. Gratamente sorprendido, Víctor. Me gustó mucho. Gran Ilse Salas en su actuación. Sobre todo a mí lo que más me sorprendió de la película, pues es su puesta en escena. Una puesta en escena que, al menos para mí, a mi parecer, está un paso adelante en cuanto a producción, en cuanto a valor de producción de lo que vemos normalmente en el cine mexicano. Una película que de entrada por el título uno podría pensar que es otra de estas comedias románticas que nos llegan a cartelera cada 15 días, ¿no? Sí, Digo... de hecho, por ahí comentaba eso en la semana y en el Facebook de Cine Eufóricos. Ok. Que sí, o sea, si tú te vas con la finta y ves simplemente el cartel y ves el título, pues sí piensas que es una más del montón, pero vaya sorpresa que te llevas con una película pues de época, podemos ponerle de época. Sí, porque se está ambientada en los años 80. 80. Sí. Gobierno de Ajá, José López Portillo. José López Portillo, devaluación, todas estas cuestiones. Toda la crisis económica que vino en ese tiempo. Voy a defender el peso. Como un perro. Como un perro. Y toda esta cuestión social, sociocultural, está muy bien plasmada en la película, está muy bien representada. Lógicamente la cinta no se libra. O sea, tampoco es perfecta, no estamos diciendo que es una película perfecta. No se libra del cliché. ¿Cómo qué, por ejemplo? Pues no vamos a dar spoilers, lógicamente. No vamos a dar No spoilers. quisiera arruinarles una broma, pero por ejemplo el asunto del provechito es... Ay, sí, es cierto. Ya lo había olvidado. Es un clásico. Sí, no, o sea, no se libra de muchas cuestiones, de muchos, ¿cómo podemos llamarle? No, bueno, pero se ve que la película tiene un propósito muy definido. Se ve que la dirección está muy bien planeada, muy bien propuesta, todo. Desde principio a fin la película no pierde el rumbo, pues. Bonita fotografía, sobre todo me Muy buena gustó fotografía, mucho la como tú fotografía. dices, el diseño de producción. Y lo más importante, ¿no? Los actores, porque a final de cuentas todo lo que se narra en esta historia está como a un nivel muy íntimo, ¿no? Estas personas seleccionadas por la directora, que son estas hijos de los hijos de la revolución, ¿no? De los que construyeron este país con base en las instituciones y la burocracia y que ahora son... Y que es la cúpula político, económico, social de México Sí, en y que ese ahora momento. son este grupo de personas que ahora ya no saben qué hacer con eso que se les dio en su momento. Exacto. Y ante una crisis económica pues se ven totalmente perdidos, ¿no? Y tratan como de arrimarse a donde mejor les convenga. Sí, no, y la película plantea esta situación de que en esta perfección en la que viven estas personas en ese momento es a la vez muy frágil porque claro. Hay un suceso ahí, hay un pequeño suceso, no spoilers, pero un pequeño suceso que detona todas las problemáticas de la película, que es el detonante. Y pues ahí es donde te das cuenta que realmente pues está... A ver, no, a mí dime a cuál te refieres, porque yo no creo que haya spoiler aquí, en serio. La muerte de uno de los personajes. Ah, ok. Que es el inicio pues de la situación. Ya, ahí
No me hagas decir spoilers, acuérdate que yo tengo la filosofía de hacer spoilers, Víctor, no me gusta. Bueno, pero al final la película gira en torno a toda una crisis, no solo económica, Ujú. moral, Moral. una crisis incluso matrimonial, conyugal, familiar, Con el, individual. con el siempre puntual humor mexicano. Siempre, Claro. siempre puntual. Pero bueno, es una película. ¿Cuánto lleva en cartelera? ¿Una semana tal Una vez? semana todavía va a estar, me Yo imagino, creo. espero yo que esté unas 2 semanas más. Así que si todavía está en cartelera cuando escuchen este podcast, Recomendable. muy recomendable, Sí, aprovechenla porque recomendable. definitivamente será una de las mejores películas mexicanas del año, sin duda. A nivel comercial, claro que sí. Sí, 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 de calle. sí. O sea, de chingadazo. O sea, eso no hay duda. Y es como más drama que comedia, ¿no? La película, ¿no? Yo no me reí tanto, la verdad, o sea, Es más un drama, pero como a los mexicanos nos hace reír el drama. sí, tiene todo. Claro que tampoco es un drama a nivel Roma, por ejemplo, ¿no? No, tampoco. Ya pareciera que Roma se Tampoco. convirtió en un punto de referencia del cine dramático moderno, no lo sé. Tampoco es una onda como esta película de, bueno, guardando proporciones, esta película de Woody Allen, esta de la mujer esta que le va mal de pronto, Blue Jasmine, Ah, Blue Jasmine. Blue Ajá. Jasmine, con esta Kate Blanchett. Kate Blanchett, que también es una onda así de la mujer en la clase social alta que de pronto va de caída Es cierto, libre y es todas estas cierto. cuestiones. Que ahí sí, Woody Allen con su típico humor muy ácido y Sí, muy crítico, pues sí. sí te hace reír bastante con las desgracias que le suceden a esta mujer. Aquí no tanto, pero como somos mexicanos, como estamos empapados de nuestra propia cultura, lógicamente, y como tenemos esta memoria genética de todas estas cuestiones de Las crisis de las constantes, ¿no? crisis constantes económicas, pues nos sentimos conectados y sí te llega a hacer reír Sí, en varias tienes razón. ocasiones en puntos donde se supondría pues no hay de qué reírse, pero a fin de Claro, cuentas muy cierto. te hace Tragicómico el asunto. tragicómico, exactamente. En fin, bueno, además de Las Niñas Bien, tuviste la oportunidad de ver otro el más grande estreno de la semana, la nueva película de Tim Burton, que parece que se ha convertido en uno de esos directores por encargo. El, ¿Crees que se le hayan encargado a la película? pues yo diría, no lo sé, yo no he tenido oportunidad de verla, e incluso tengo todavía ciertas reticencias con la película original de Disney. Yendo al tema, bueno, haciendo un adelanto del tema del cine de culto, triste que un director como Tim Burton se haya convertido en un director de este tipo. Como dices tú, al parecer, pareciera que hace cine por encargo. Yo, Víctor, tengo un problema muy grande con este boom, con este nuevo boom ¿De recuperar de historias recuperar. clásicas o No, qué? no déjate ¿De eso. convertirlas en live action? Ajá, de convertirlas en live action, de digitalizarlas, de supuestamente traerlas al nuevo público. Ya. Yo me pregunto qué tan necesario, porque toda la gente que está pro este tipo de películas, porque ya hemos visto varias, han salido varias, sobre todo de clásicos de Disney, y vienen varias todavía más. Ahí ¿Viene el Rey ahí viene León? el Rey León, Aladdin, qué tristeza, Aladdin, no puede ser. Bueno, ya eso será para otro Sí, otro podcast. será para otro podcast. Pero los que están pro este tipo de cuestiones se escudan en el hecho de que no, es que hay que traer los clásicos a las nuevas juventudes, a los niños de ahora, para que los vean, para que conozcan esas historias. Yo me pongo a pensar qué tan válido es justificar este tipo de películas con esa premisa de que si para que un niño pueda conocer la historia de Dumbo, hay que volverla a hacer digitalizada, live action, con elementos visuales muy atractivos para un niño que nació pues en este nuevo siglo. Claro. Yo tengo mis dudas acerca de esto, porque a mí se me hacen remakes completamente innecesarios. Y vamos con lo innecesario partiendo por el simple hecho de que la cinta no aporta absolutamente nada. Pero y en el ámbito, Nada. en el terreno de lo visual, No. sé. Aquí esa es la cuestión. Volvemos a lo mismo que suele suceder con este tipo de películas. Lo visual lo ponemos aparte, porque si algo rescata a la cinta en gran medida es Tim Burton y sus visuales, su producción, su nivel de producción que tiene, su diseño de producción que tiene siempre. O sea, sabemos que Tim Burton nunca decepciona a nivel visual. Es raro que decepcione a nivel visual. Puede de pronto revolcarse mucho en sus propios estilos. Puede de pronto sentirse ya muy cansado, muy repetitivo. Pero aún así, a la gente le gusta Tim Burton. A mí me gusta Tim Burton. Me gusta cómo hace cine en la cuestión visual, en la cuestión de producción.
el color que les dan los personajes visualmente, porque ya si nos vamos a la cuestión narrativa, la película falla, a mi parecer, estrepitosamente, con personajes bien planos, una historia que se me hace a mí súper tediosa, ¿Pero de quién es la culpa? ¿Del guión? Del guión y de este afán de querer cambiar, de decir, ok, vamos a hacer un remake de un clásico de Disney de 1941. Pero no vamos a ser tan descarados en llevar el remake exactamente igual, o sea, la historia exactamente igual, contada cronológicamente igual. Hay que hacerle pequeños cambios. No sé ahí de quién sea la culpa, si del guionista, si de Tim Burton, si de la productora, si de Disney, no sé. Pero los cambios que le hacen a la película, de pequeños detalles, pequeños personajes, cómo se presentan los personajes, a la cuestión original, lejos de que se supondría que debería de aportar algo nuevo, de darle una nueva frescura, una nueva visión, originalidad, le restan completamente a la historia y a mi parecer la vuelven sosa. Yo, la verdad, hubo muchos momentos en los que me quedé dormido. Al final la película trata de levantarse ahí con un final, válgame la redundancia, que intenta ser potente, que intenta ser llegador, que intenta de alguna manera pues hacerte pues ahí tambalear un poco sentimentalmente. Pero lo malo aquí, y voy a sonar bien boyeresco, Sí. que lamentablemente ya para esas alturas la película me perdió. Y aunque me pongan ahí al pobre elefante llorando y pasando la peor de las penurias, ya la película, con todo lo que me hizo dormir los 110 minutos anteriores. Pero lo que yo escuché, por ejemplo, es que es una película que ofrece tal vez demasiado sufrimiento al espectador, no sé. Yo la película original no la recuerdo muy bien, pero Yo la película la original la recuerdo, y la recuerdo sobre todo, este es un gran tema, sobre todo por los riesgos que tomaba Disney en esas épocas. Yo recuerdo dos escenas puntuales en esa película, una donde se ve un grupo de negros esclavos trabajando para armar el circo, Yeah. en un musical ahí medio ahí oscuro, donde se ven unos negros sin rostro. O sea, hay muchos detalles icónicos, esto de que los negros no tengan rostro y estén trabajando para armar un circo, donde pues los principales espectadores es público blanco, que estén ahí trabajando a marchas forzadas. Hay una escena donde los personajes se alcoholizan, no sé si recuerdas, y tienen un viaje bien psicodélico, alcoholizados. O sea, hay muchos elementos donde Disney, y eso es lo que la hace clásico, que aún en estos días, pues a mí me siguen pareciendo muy actuales, Claro. muy puntuales. La película tuvo muchos riesgos, son películas oscuras, muy surreales, son películas muy bizarras, muy adultas. Quizá por eso. Donde así yo la pondría mucho al nivel de Pinocho, Ya. donde la película siempre te hace sentir, tanto a los niños como a los adultos, que cualquier cosa que hagas mal, el karma te lo va a cobrar cabrón. O sea, te va a ir mal. O sea, vas a sufrir, te va a pasar algo muy malo. O sea, te alecciona de una manera muy dramática, muy potente. Y son elementos que, discúlpame Víctor, pero por mucho que la gente diga o las críticas digan que la película se deja ver, es entretenida, se pierden completamente en esta película. Lo cual para mí, al menos para mí, me parece que le hace un remake innecesario. ¿Y qué tal los actores? Porque Colin Farrell me parece un actor bastante aceptable. Ese es el problema, Víctor. Déjate los actores, o sea, los personajes son planos. O sea, no hay una evolución punto A punto B mínima. O sea, no la hay. O sea, a mí me parece muy cansina. ¿Y qué A tal nivel la de participación de... Danny DeVito, a mí me pareció, más que decir que es una buena actuación, anecdótico. Anecdótico en el buen sentido. No quiero decir que haya pasado como de noche. Pero a mí me parece anecdótico en el sentido de que me gustó ver de nuevo a Danny DeVito en la pantalla. Hace el personaje ¿Domador? Del domador del circo, del dueño del circo. Ya. El que maltrata mucho Ya. a Dumbo. Lo recordarás en la película original, Ajá. pues es un personaje chaparrito, gordito ahí, bien mal encarado, corrupto. Le queda genial a Danny DeVito. Pero no, Víctor, la verdad a nivel narrativo la película falla un montón, sobre todo porque pues, lógicamente es inevitable que entres a la sala pues, pensando en el clásico. ¿Y qué tal Danny Elfman? La música de Danny Elfman ya junto con esa dupla Danny Elfman, Tim Burton, a mí, yo sé que lo que voy a decir no le va a gustar a muchos escuchas, pero a mí me parece ya cansada. O sea, estas musiquitas ahí que intentan rondar entre lo oscuro, Oh, ya. entre lo
entre entre no sé, entre lo oscuro, lo bizarro, Sí. lo imaginativo ahí. No sé, Entonces, no es nada que no hayamos escuchado ¿cuál en fue otras ¿cuál películas fue la de... última buena película de Tim Burton entonces? ¿Ojos grandes? Ojos Grandes a mí me gustó, aunque a mucha gente no le gustó Ojos Grandes, a mí Ojos Grandes me entretuvo, de menos me parecieron buenos personajes, interesantes. O sea, los personajes te hacen sentir algo. Por ejemplo, el tipo, en el momento en el que tú ves cómo está explotando a la mujer, sus habilidades artísticas, realmente, o sea, generas una aversión a los personajes, generas también una empatía por la mujer. O sea, esos son los personajes pues que uno busca a la hora de ir al cine. En Dumbo pues no pasa esto. No, pues yo desde Frankenweenie yo no he visto otra película de... Frankenweenie. Sombras Tenebrosas no la vi. No, no. Miss Peregrine y los niños peculiares tampoco También la chequé. Sosa. Y antes pues tenemos las de Alicia, Sweeney Todd, El cadáver de la novia. Fíjate que Alicia 1, porque la segunda ya no la dirigió él, a mucha gente le gustó y me pasó lo mismo que con esta Dumbo. O sea, visualmente pues está linda, tiene el elemento Tim Burton que siempre le da empuje a la película. Claro. Pero a nivel narrativo las historias que te cuentan, se me hacen bien domingueras. Bien domingueras. Ok. O sea, como que Tim Burton se centra más en las cuestiones visuales, en su historia como productor, como diseño de producción, como productor de visual, y deja mucho de lado allá, ahí se va la cuestión narrativa. Y tú recordarás en Ed Wood, la cuestión narrativa, pues es una maravilla. Sí, una maravilla. Es una maravilla. ¿Por qué no aprovechamos que estamos hablando de Tim Burton para dar una vuelta en U? Así, ¿En U? En U. Pero con flecha, o así valiéndote madres. Así. Directo y sin escalas. Hoy venimos muy ¿qué? alebrestados, Muy ¿no? alebrestados. Como muy violentos, ¿no? O sea, ¿Te parece? No, sí. No lo sé. Pero bueno, ¿qué opinas? Beatriz nos va a regañar, ¿eh? ¿Beatriz? No, dice que todo está Dice que bien. todo está verde. Recuerden, es nuestra productora la que nos está... Productora asociada. Productora asociada del canal. Tiene el 36% de las acciones de Cinefónicos. Muy bien. Entonces, ¿qué? ¿Partimos de Tim Burton para hablar de nuestro tema Sí. de hoy? Cine de culto. ¿Dirías que... Cine de culto. Cine de culto, exactamente. ¿Dirías que... Llegas a un tianguis, ves así las películas pegadas vas al cultural. Todas las ciudades, me imagino, la mayoría de las ciudades en México tiene su tianguis como que trata mucho la subcultura, o sea que te venden cosas más de la subcultura, todo esto, cultural. Sí. Y inevitable llegar a un puesto y que diga ahí, cine de culto. Este es de culto, amigo, mira. O te preguntan, o preguntan, oiga, ¿tiene de culto? ¿Esto es de culto? O más aún, si te ven llegar Darketo, si te ven llegar Escato, si te ven llegar Hipster, te dicen, mira, este es de culto, y te sacan la película que de alguna manera engloba tu subcultura. O que hace referencia. Esa no me la sabía, o que hace referencia a tu subcultura, que a fin de cuentas el cine de culto va mucho también por ahí. O sea, son películas muy de nicho. Pero pareciera. No partamos de la definición, sino de lo que podemos intuir sobre lo que es el cine de culto, ¿no? Yo creo que en nuestros escuchas también, a lo mejor muchos tendrán una definición muy precisa, otros tantos estarán de acuerdo con nosotros en que es algo vago siempre estas categorizaciones en el cine, aunque podemos encontrar algunos rasgos definidos. Diríamos, por ejemplo, que el cine de culto es totalmente, incluso creo que Wikipedia lo define así, que es totalmente opuesto a lo que sería el cine comercial, parte del mainstream. No necesariamente, porque antes de grabar este post, fuera de cámaras, me comentabas, hasta Titanic puede ser una película de culto. Hasta Titanic puede ser una película de culto. Y es que aquí la cuestión del cine de culto no va tanto por el género, ni por cómo haya sido su proyección. Se fundamenta entonces en la recepción. Más bien en la recepción. O sea, y en el paso del tiempo, ¿no? La recepción, el paso del tiempo, pero sobre todo la recepción. Y la recepción tiene mucho que ver con qué elementos trae consigo la película. Y qué significa para un cierto nicho de personas que reciben esa película en una época específica.
Para mí eso sería el cine de culto. O sea, Pero, por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos salido del cine Ujú. y diciendo, bueno, muy pocas, lamentablemente, pero hemos salido del cine diciendo, esta se va a convertir en una película de culto? ¿No dijimos eso con Mad Max? Pues sí, pero Bueno, pero Mad Max ya era de culto antes de pero estrenar culto, esta pero película, culto ¿no? ¿para quién? Ese es el problema. ¿Para quién nada más? Podríamos decir que una película una película de culto se vuelve de culto, pero nada más para ti. O sea, que se cierre No, no, ese no, nicho nada más en ti. no creo. No, yo digo que el cine de culto es un proceso social, cultural, alrededor de la película. Entonces decir eso no Histórico. tiene gran sentido. Ver una película actual y Ujú. decir, esta película tiene todos los elementos para formar parte del cine de culto, para formar parte de las listas del cine de culto. Pero ¿qué elementos son esos? A ver, tratemos de enumerar algunos de los elementos que tendría un cine de culto. Yo, Víctor... Pues en primera podríamos decir que tiene una narrativa que no es convencional, ¿no? Sí, mira, yo viendo por la narrativa, normalmente es una narrativa no convencional, que toca temas no convencionales, temas atípicos, temas que rompen un poco con lo convencional que se pueda venir dando en esa época específica donde se realizó la película. Realmente ahorita que hablamos de eso, realmente se desdibujan totalmente los límites de la definición, ¿sabes? Porque estaba a punto de decir que quizás es mucho más fácil encontrar, por ejemplo, en el género de la comedia romántica, lo que no es cine de culto. Pero acaso no, con el reciente estreno de La boda de mi mejor amigo, no muchos dijeron, la película con Julia Roberts es una película hasta de culto. Bueno, no lo sé, tal vez estoy exagerando. No me parece que la película de la Julia Roberts sea una película de ¿No? culto. ¿Mujer bonita tampoco? Mm, No. Es que, bueno, yo me aferro a pensar que el término cine de culto se debe de restringir al Ajá. nicho. Ok. O sea, si la película sale del nicho y toca a la gran masa, yo considero que no Deja de no ser. deja de ser una película de culto. Para mí una película de culto pues tiene que ver con el nicho Y al que llega. tiene que estar como limitada a un Que grupo de estar fanáticos, ajá, ¿no? tiene que estar restringida. Son películas que encuentran una respuesta positiva Ujú. dentro de un nicho, dentro de un círculo social, cultural, demográfico, no sé, diferentes cuestiones, niveles sociales, que en ese nicho generó algún tipo de controversia, movió algo, es referente icónico, referente cultural. Es, por ejemplo, simplemente vayámonos con lo más sencillito, ya yendo un poco a nombrar películas. No, bueno, estamos con Tim Burton. El, ¿Acaso no tenemos Beetlejuice? Como una mm, película de culto. sí, Incluso claro, si claro. entramos a Film Que Affinity. de hecho, si hablas de Beetlejuice, y yo digo que entiendo que no tiene nada que ver una película con otra, pero Beetlejuice estarás de acuerdo que es una película de culto y el personaje se me fue el nombre Winona Ryder. de Winona Ryder es un personaje de culto. ¿Por qué? Porque el personaje, por su psicología, por su forma de ser, por el tipo de persona que representa en la pantalla, pues engloba toda una generación ochentera, noventera de adolescentes que se identificaron con el personaje de Winona Ryder. O sea, en gran parte, Beetlejuice es una película de culto gracias al personaje de Winona Ryder. Y de ahí viene, vuelvo a lo mismo, de ahí viene la cuestión de que una película sea de culto. Claro, mira, en Film Affinity tiene una definición, no la había visto. Dice, película de culto. Ujú. Películas a las que se les profesa gran admiración por parte de un grupo De un grupo específico específico, y efectivamente. numeroso Y numeroso. de personas, bien cinéfilos u Sí, otros colectivos. tú y yo no vamos a hacer un grupo y vamos a decir por nuestros huevos que, no sé, No, claro. la nueva de Reigadas, Nuestro tiempo es una película de culto. Lo podemos decir, pero no lo Podemos podemos decir, probar. no, Postenebras Lux es nuestra película de Es culto. nuestra película de Víctor, culto. es nuestra película de culto. Dice, a menudo son films ignorados en su estreno y posteriormente reivindicados por la crítica o por el público. Es decir, que con el tiempo van adquiriendo reconocimiento. Ajá, ¿no? pero son ignorados porque, y ese es un punto importante. La película de culto no tiene nada que ver con que sea buena o mala película. Claro, No tiene absolutamente nada de que acuerdo, ver. de acuerdo. Por eso puede ser ignorada por la crítica, puede ser destrozada por la crítica. Pero si la película engloba una ideología, una forma de pensamiento, una forma de vida, algún tipo como dice ahí en Film Affinity, algún extracto social, cultural, de Un grupo pensamiento, específico, claro. un grupo específico,
vale madres que sea cine serie B, serie C, serie Z, Serie A. serie lo que sea, Serie triple A. o serie triple A, exactamente blockbuster, o lo Mira, que la sea. primera que está en la lista es El Padrino, en la lista de cine de culto de Film Affinity. Y es que dice Padrino. que algunas definiciones de cine de culto o de un título de culto incluyen películas de grandes estudios y películas con mucho éxito, aunque otras definiciones Y no simplemente. solo admiten Ajá, films menores, y no pues. simplemente se queda en cuestión de la ideología. O sea, también, por ejemplo, algún mito urbano, alguna leyenda que se genera alrededor de la concepción de la película. ¿Qué pasó con El Cuervo de Alex Proyas, por ejemplo? Muere el hijo de Bruce Lee, Brandon. Brandon Lee. El personaje como tal, pues es un ícono dentro de la cultura dark, dentro de la cultura gótica. Todas estas cuestiones la hacen una película de culto para ese tipo de nicho. ¿Qué es lo que pasa en el cultural cuando llega el Darketo a un puesto de películas? Pues Te estás pasando, el pirata de ahí, pues le saca luego la del Cuervo de Alex Proyas. ¿O qué pasa si llega el grinder acá con sus pantalones así de militar, con su playera de un grupo de deathcore acá, de grind? Le saca Holocausto Caníbal, toma, mi Bueno, amigo. bueno. O sea, Eso ya tiene que ver con estrategias comerciales no. ahí. No, Y sí, ya sé. entender Yo sé, pero que a lo que me refiero es ejemplificar el hecho de que el cine de culto, es de pues, nicho. es de nicho. O sea, es un nicho que la hizo de culto. Ni la crítica, ni el gran Pero público la también hace. eso también habría que decir que no porque sean películas vueltas de culto por un grupo específico, eso no Ajá. quiere decir que otras personas que no, digamos, tienen esta concepción del cine de culto no puedan disfrutarlas de la misma manera o más, ¿no? Por así decirlo. Por ejemplo, una película que es, digamos, como la película de culto por antonomasia, ¿no? Podríamos decirlo, ¿no? Tendría que ser Pulp Fiction. Pulp Fiction, Tiempos Violentos de Tiempos Quentin violentos. Tarantino. No sé tú qué opines. Para mí, Tiempos Violentos se convierte en película de culto por dos razones específicas. Primero, porque, a mi parecer, engloba toda una realidad noventera. Ok. O sea, engloba una realidad noventera en cuanto a la violencia, en cuanto al mismo cine serie B, en cuanto a en varias cuestiones, no sé, sociales, de drogadicción, violencia, relaciones, la misma juventud, no sé, tiene una serie de elementos que tú la ves y inmediatamente te remiten a una época. Y también porque la historia de Tarantino es la historia de Cenicienta, ¿eh? Y exactamente. Y segundo, porque fue un parteaguas a la hora de contar historias. También. La película de Pulp Fiction. A partir de Pulp Fiction, X cantidad de escritores, de guión, X cantidad de directores y X cantidad de lo que tú quieras. O sea, la tomaron como referencia. Intentaron copiar su estilo hasta la Recuerdo, fecha. O espera. sea, Recuerdo una ocasión me parece una plática que tuvo, ajá, no me acuerdo, Guillermo Arriaga acerca del guión. ujú. Comentaba y que, me parece que comentaba acerca de que siempre le decían que la estructura que él había usado en Amores Perros la había tomado de Tarantino, pues, o sea que era una referencia clara, pero él decía Sí. que eso ya existía antes de Tarantino, pues, pero ahora parecía siempre que se había vuelto una referencia muy popular, pues, pero dice que en la literatura, que hasta William Faulkner en Sí. El ruido de la furia ya había trabajado con ese tipo de estructuras narrativas. Pero tienes razón, o sea, a final de cuentas Tarantino fue el que logró poner esa forma de narrar en el mapa. Tarantino popularizó la transgresión en el cine comercial, En el cine moderno, sí. en el cine moderno comercial. Entonces esta transgresión, Incluso con quieras o no, le llama la atención a la gente. Le llama la atención a muchos grupos específicos de espectadores. Y eso, pues, a fin de cuentas, ahora, también es cine de culto por los mismos cineastas. Porque los mismos cineastas, los que gustan de hacer cine, los que hacen cine, también tienen su derecho de generar películas de culto. O sea, de tener sus películas de culto. Y al menos yo quiero pensar que muchos hacedores de cine el problema es que a posteriores veces a Pulp Fiction, cuando se les ven las costuras a las películas, o sea, que están intentando, o sea, encarnecidamente lograr hacer una película de culto, pues no lo a logran, mí, ¿sabes? Es A mí, demasiado. Tendría que ser tan cutre como las películas de este director. ¿Cómo se llama el director de The Room? Que para muchos es la peor película de la historia del cine. ¿The Room? Sí, The Room. No me acuerdo. Que se hizo una película, el hermano
Este chavo, el que sale en 127 horas, ¿cómo se llama? El actor. ¿Franco? Sí, James Franco. James Franco, ¿no? El hermano de James Franco. Ah, ya, sí. Hizo esta película Hizo esta de película Artist. de Artist, se llama, Sí. sí, que es muy al estilo de Deadwood, ¿no? Que era de estos directores Exacto. considerados así de lo más cutre y Exacto. horribles de la Sí, historia. déjame buscar el nombre de ese director mientras tú comentas otra película porque... Sí, te comentaba que, por ejemplo, en ese sentido, yo recuerdo mucho la película Elefante de Gus Van Sant. Ya, sí. A mí esa película, recuerdo que cuando yo la vi, o sea, yo ahí digo, esa onda de hacer cine, pues algún momento pasó por mi cabeza, tampoco me creo yo cineasta en potencia, Dinos. pero es una película que a mí yo cuando la vi al menos, o sea, en cuanto a la hechura que tiene, realmente te deja una impresión verdaderamente grandiosa. ¿Por qué? Porque la hechura que tiene me parece que es uno de los puntos cúspide del cine independiente. Por la hechura que tiene, por una hechura tan independiente y tan low budget que se Aunque ve para que se muchos es siente. una película soporífera, ¿eh? Pero bueno, volvemos a lo que decías antes. No se trata de que sea una buena o mala película o tanto así, sino que encuentres su grupo de personas que Sí. sepan admirar ese estilo o esa forma de contar las historias, ¿no? Que en esta ocasión contaba la masacre De en Columbine. Columbine, ¿no? Sí, pero Que incluso independiente. también el documental de, ¿cómo se llama? Michael Sí, Moore. y toca temas de homosexualidad, todas estas cuestiones que también son muy propias del cine de culto Sí, todo también. lo que tiene que ver con este cine alternativo, Cine por eso también se le llama, alternativo, ¿no? el camp, todas estas cosas de exagerar a los personajes, todo esto. Sí, el director que te decía era Tommy Wiseau. Ah, Tommy Wiseau, sí. Sí me lo habías mencionado. De hecho estuvo por ahí en las nominaciones del año pasado, ¿no? Sí, incluso estuvo en los Globos de Los Oro Globos de Oro. presente. Todos pedíamos que lo invitaran a la ceremonia de los Oscars. Pero bueno, en fin. Otra película que me viene mucho a la mente y que debe de estar pues en este podcast pues es Naranja Mecánica de Kubrick. Que hablando otra vez de estos parteaguas en el Ujú. cine, ¿no? De Sí, películas que marcan un que antes y un marcan un antes y un después, después. sobre todo Kubrick y Naranja Mecánica con el lenguaje cinematográfico que se creó ahí. O sea, esta se siente realmente como de la nada pues surge algo completamente nuevo. En el cine pues es muy complicado ser original. Kubrick pues lo logra en esta película de La Naranja Mecánica creando un lenguaje cinematográfico propio. O sea, donde se siente que no toma de ningún lado nada. O sea, donde se siente que no está reciclando ningún tipo de elemento. O sea, realmente ahí se siente algo completamente nuevo, o sea, completamente original. Y eso es el gran... Aparte que lógicamente se vuelve de culto, pues volvemos a lo mismo, por toda esta expresión, explotación de la violencia, de Sí. esta juventud que cae, que normalmente en estas épocas, en los setentas, por los influjos de la droga, todas En estas una palabra, la cuestiones. transgresión, ¿no? La transgresión, exactamente, la transgresión de una juventud que en esa época pues estaba muy trastocada por las cuestiones pues de la drogadicción y todas esas cuestiones. Alguna vez Scorsese, hablando de su propio cine, señaló como una película de Kubrick era como dos películas suyas, o sea, como tres películas de los grandes directores que podría haber. Era como dos o tres películas de Spielberg, dos o tres de Scorsese, de Coppola. Y es que las películas de Kubrick son otra cosa, o Sí, sea, una película de Kubrick por sí sola es todo un universo o sea, completamente podemos aparte. enumerar varias de Kubrick como cine de culto, ¿no? Sí, ¿Acaso 2001 Odisea, no, Apocalipsis es Espartaco, de Coppola. Espartaco, 2001, hasta la Naranja de Mecánica, Full Metal hasta Full Jacket, Metal Jacket, hasta The Shining también. The Shining, claro, Ojos Bien Sí, Cerrados ojos bien también. cerrados. Todas esas películas. Entonces también podemos encontrar cómo también son directores que han alcanzado un reconocimiento bastante amplio ya. Y Kubrick era un director perfeccionista, era un director que hacía un cine difícil de hacer hoy día, pues, o sea, con todo esa atención al detalle, pues, en ese sentido, no se trata solo de pensar en cine de serie B, o cine de bajo presupuesto, o cine de temáticas, digamos, no convencionales en el cine, sino que también encuentran una forma de narrar, estos directores, de narrar sus historias con una particularidad como Kubrick. Ujú. Digo, ya no hay directores como Kubrick, pero podríamos encontrar actualmente, no sé, algún director que digamos, este Entonces, director tiene entonces talento. tú lo que me estás diciendo que aquí estamos hablando de un nuevo elemento a tomar en cuenta para que una película se vuelva de culto. No nada más que te esté contando o que esté ahí inmiscuido una ideología
que atraiga o que encierre o que por ahí caiga en un nicho específico, sino también se vuelven de culto por la manufactura, por la maestría, por la importancia que tiene dentro de la historia del cine. Ese es otro elemento a tomar en cuenta para que un cine se haga de culto. Y pues, lógicamente tenemos a Kubrick, tenemos a Lynch, Al mismo tenemos a Scorsese, Scorsese, tenemos Hitchcock. a Hitchcock, a Bergman, tenemos a varios ahí que también recuerdo mucho una Lynch. Te gusta mucho, sé que te gusta Sí, Lynch, sí, sí. pero Lost Highway a mí me gusta mucho. Esta otra de Lynch, Terciopelo Azul, Terciopelo Blue Azul, Velvet. Blue Velvet, exactamente. Hay varias ahí. Y creo que, por ejemplo, tú dirías que el cine de culto ahora lo podemos, bueno, obviamente, ¿no? Se extiende también a las series de culto también y a los programas de televisión de culto y a todo. Y muchas veces creo que tiene mucha relación con lo que es este fenómeno generado actualmente con el asunto de la nostalgia y de cómo se está explotando ahora con los remakes y todo Ajá, esto. exactamente. Por ejemplo, una película como Cementerio de Mascotas, que está por estrenarse la próxima semana. Podríamos decir que la versión del 89 es una película de culto, tal vez, no lo sé. La película de eso. Ese es un buen apartado, un interesante apartado en el cine de culto, el terror. Todo Sí, lo que es el terror. Y sobre todo la explotación de la violencia, de lo guacaloso, de lo claro. gore. Cronenberg con la mosca, todas estas Claro, todo el terror cuestiones. y su infinidad de subgéneros, Terrores ¿no? y infinidades de cuestiones se vuelven de culto por esa impresión, por ese impacto que causó en su época la película en cuestión. Eso es lo que la vuelve de culto y que el impacto siga resonando a lo largo de los años. O sea que tú, no sé, ¿tú a qué edad viste, por ejemplo, Alien, el octavo pasajero de Ridley Scott? ¿Qué edad Híjole, tenías? no sé, yo ¿O creo qué edad que... tenías cuando viste La Mosca de Cronenberg? No, pues ser un adolescente. Exactamente. Y si ahorita vuelves a ver estas películas, vas a tener una remembranza Sí, sí, sí. de lo que sentiste en ese momento. O sea, A eso te- aspiramos. a eso sea, lógicamente. Estamos sonando muy platónicos en nuestra idea. Pero a eso aspiras, a tener de nuevo, o al menos Pues a cuando, que te recuerde. claro, cuando tienes ese gusto, ¿no? Ajá, Porque muchos exactamente. vuelven a ver estas películas y dicen, ¿cómo es posible que me gustara eso? Una cosa es que evolucione tu gusto Pero es que y no, otra no, no, cosa a es ver, que espérate, deseches a esa ver, nostalgia de entrada. espera, o sea, puedes aceptar que cinematográficamente, narrativamente, en cuanto a hechura, Exacto, es una porquería, puedes entenderlo, pero aún pero va a así estar la emoción. va a estar la emoción, Eso te parte va a del recordar, gusto. te va a transportar a ese momento específico, cómo te sentiste, te va a llegar el recuerdo, y A eso mí, es a mí parte, y conmigo lo eso es logra. parte, y eso Yo es sé que parte con del muchos no. elemento, y eso es parte del elemento que es una película de culto, Sí, estaremos de sí, sí. acuerdo. Pero bueno, ahí, como decías, en el género del terror, infinidad de subgéneros, por ejemplo. Pero no todo el cine gore es cine de culto tampoco, ¿verdad? O No, no, podríamos... no. Porque a veces se confunde, ¿sabes? A veces se confunde el cine de culto con el cine de serie B, o el cine independiente, o el cine de arte, o todo este tipo de conceptos que pululan, ¿no? Ujú. En las ansias Sí, no, mira, por el cine comprar gore, cine. el cine gore, lógicamente por sí mismo no se vuelve de culto. O sea, necesita de un elemento más para volverse de culto. Necesita que ese elemento gore venga acompañado de alguna cuestión que lo haga diferente, que lo posicione dentro de una época en particular y sobre todo que impacte en un elemento muy particular, ya sea a nivel social, cultural, al público de esa época. O sea, no nada más por mostrar sangre a lo baboso, no nada más por mostrar carnicería, las películas sobre el de culto, porque cine gore hay un chingo, o sea, hay cientos y cientos y cientos de películas gore, pero solamente unas pocas logran colarse dentro de esta Por cajón ejemplo, del pienso, cine de culto. imagina un fanático de cine gore, ¿no? Ese fanático aceptaría poner en primer lugar de su lista de cine gore, de culto, las películas de Peter Jackson, por ejemplo, como las de Tu Meet, madre se ha comido a mi perro, Meet the de Meet the Feebles, Feebles, Brain Brain Dead, Dead. sí. Yo digo que sí porque Porque a es... final de cuentas esa sería Ajá, como parte del mainstream del cine gore, ¿no? sí. ¿Dónde está todo este otro cine mucho Sí. más Es brutal, que, mucho es más que, es que visceral? más bien lo que pasó con Peter Jackson y el hecho de por qué estas películas son de culto es porque acercaron un tipo de cine muy underground. O sea, el cine gore
en su origen, tiene una historia mucho más de fondo, mucho más atrás que Brain Dead, que quién se Tu madre comió, se ha comido a mi tu perro. madre se comió a mi perro. O sea, tiene una historia mucho más de fondo. La cuestión aquí es que normalmente en Estados Unidos, cuando un adolescente quería ver cine gore, tenía que ir a un sótano súper así, under, súper ilegal, a consumir ese tipo de cine. Lo que hizo Peter Jackson fue sacarlo un poco de ese sótano y llevarlo pues un poco a un mainstream, no un mainstream así de la masa, pero sí lo acercó mucho a un público mucho más general. Entonces es por eso que la gente que generó como nuevo adepto del cine gore, como gustoso del cine gore, las toma como culto. Porque para mí al menos ese es el mérito que tienen las películas de Peter Jackson, que Y también porque supo... elevaron al gore Claro. a un nivel pues mucho más conocido, le dieron fama, le dieron dieron de qué hablar al público, a Y la gente del porque cine gore. supo combinarlo con un elemento fundamental desde mi punto de vista del cine gore, que es el humor, El humor, ¿sabes? exactamente. Sí, Entonces, no, son pocas películas gore que ajá, realmente alcanzan el exactamente. nivel de divertimento que tiene una película como Tu madre se ha comido a mi Sí, perro. Además, tiene y un título memorable en exactamente, español. y ese es el elemento al que me refería, o sea, no nada más es simplemente, ¿cuántas películas gore no hemos visto? Claro, Donde simplemente se dedican a destacer gente, claro. pero a nivel narrativo, pues no hay nada más, es todo. En cambio, sí falta ese elemento, porque como en este caso con Peter Jackson de la comedia, para poder potenciar esa película y llevarla pues a un estatus de culto. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, aquí tengo la lista de Film Affinity de películas de culto, digamos, aquí acomodadas aleatoriamente, creo que por Me país. la copiaste. Te la copié. No sé cómo, quién determina o quién ha determinado que estas listas ya estén así como tan predefinidas, ¿sabes? Porque, por ejemplo, yo aquí podría ver algunas películas que diría, esa película no es de culto o no lo sé. ¿Cómo podríamos tanto incluirlas como excluirlas de la lista? Por ejemplo, una película como París, Texas, de Wim Wenders, 1984. Yo se la excluí porque tampoco me parece que sea tan de culto. O sea, es una película, sí, con un estilo particular, una Ujú. fotografía maravillosa, cuenta una historia muy interesante, una historia dramática, una historia de un reencuentro amoroso. eh, de... Sí, Pero tú dices, ¿dónde está el elemento, ajá, no? yo no la encasillaría dentro de todos los elementos que hemos nombrado hasta ¿O ahora. acaso es porque ganó en Cannes? Sí, o sea, no está el elemento social de nicho, ni Digo, no, cultural, no no quiero tampoco está... decir que no lo merece, no lo Ah, sé. no, o sea, es una gran película, pero tampoco es Kubrick. Y por ejemplo, Mad Max, que ya habíamos dicho que son películas que se convirtieron de culto en su momento. ¿Es tan fácil incluir a la nueva Mad Max en esa categoría? Yo digo que es difícil, no tanto porque sea peor película o mejor película que la original, pero al ya existir Mad Max de 79. 1979 como película de culto, creo que es complicado para el nicho, para el grupo que la considera de culto, pues añadir una nueva o quitar la anterior y poner esta o no sé de qué manera. Pero ahí sí creo ya que en la serie de Mad Max ya está tomado el lugar de culto por las primeras películas. Eso no quiere decir que la película de 2010 sea mala, pero no Por sé, ejemplo, incluso, yo no la pondría de culto por ejemplo, en este caso no ahorita. sé qué tanto dependa de que sea el mismo George Miller el que la dirigió también, ¿no? Porque a veces pienso que, o sea, incluso si nos vamos por directores, cada director tiene a lo mejor en su haber una película, en su filmografía, que podamos considerarla como más de culto que las otras, ¿no? Como por ejemplo, si hablamos de Scorsese, no sé si una película como Buenos Muchachos sea No, yo digo que Taxi Driver sería la película de culto de por Scorsese por antonomasia de Scorsese. antonomasia, sí, sí, sí. Sí, por la transgresión, por el tema que tocó, por el personaje de Jodie Foster. Era Jodie Foster, ¿verdad? Jodie Foster, sí. Jodie Pero las Foster. dos son entonces cine de culto, más Mm, Taxi Driver. más Taxi Driver, sí, definitivamente. Un O Coppola, por sea, ejemplo. por la transgresión que tuvo la historia. O Un sea, Francis Ford. por la potencia con la que golpeó así de lleno al público en ese momento. O sea, Taxi Driver es... Aparte que cinematográficamente es excelsa. Como parte de esa generación, por ejemplo, un Francis Ford Coppola, ¿no? Autor del Padrino, ¿no? Que también tiene Apocalipsis ahora. Coppola, Coppola.
pero también tiene a lo mejor El Padrino me parece tiene Drácula también, tiene... No, pero para mí El Padrino es su película de culto, la primera. Sí, ¿no? Entonces tenemos aquí algunos directores, algunas películas. Ciudad de Dios de Fernando Meireles. ¿Tú incluirías esa película dentro del cine de culto? De hecho, hablé de ella hace poco en la página de Cinefóricos. De culto para Brasil sí lo es. Es una película de culto para un brasileño. Sí. Porque engloba una historia muy específica una parte muy específica de su historia contemporánea. A mí lo que más me gusta de esta película es su estética, porque su narrativa siento que se queda un poco corta. No quiero ser insolente, es como aquí en México. Para ellos esta película es como para nosotros Amores Perros, por ejemplo. Amores Perros yo la pondría como película de culto para un mexicano. Roma. No. No, para un mexicano de barrio. Compa, tú eres mexicano, somos de barrio, crecimos en el barrio. Amores Perros es una película de culto, claro que lo es, porque engloba de una manera enorme todo un universo que nos define como mexicanos de cepa, ahora sí que como chilangos, que podemos llegar a ser todos en algún momento, así como la película de Fernando Meireles, se engloba una realidad muy puntual del brasileño que aún ahora siguen viviendo en Brasil, con todo esto de las favelas y los cambios de poder y los altos y bajos que tienen de pronto. Ese es otro elemento que hace una película de culto, pues eso, una cinta que pueden pasar. Ahora, yo te preguntaría, ¿qué diferencia tú ves entre una película de culto y un clásico? Esta también sería una buena pregunta. Sí, es una buena pregunta, porque muchas veces los clásicos, ya por ser clásicos, ya empezamos a rendirles culto y entonces las metemos dentro de la categoría de cine de culto, ahora, que es muy diferente. A mí me enseñaron que un clásico, ya independientemente de si sea literatura, cine, de lo que sea. Claro. Un clásico es una obra artística que sobrevive a las épocas y que independientemente en qué época se vuelva a reproducir, sigue teniendo el mismo impacto. Claro, de acuerdo. ¿Qué diferencia hay con el cine de culto? Pregunta capciosa, porque es algo que tú me mencionabas antes de iniciar este podcast. Todo este tema del cine de culto y de querer definir el cine de culto y hablar del cine de culto, pues es un tema que no vamos a llegar a una definición precisa. A una definición precisa. Uh-huh. O sea, el cine de culto yo creo que es el cine más impreciso de todos, o sea, es el género más impreciso de todos los que hay. Para que traten el término con cuidado. Para que traten el término con cuidado, porque el cine de culto bebe de muchos factores tan grandes y tan diversos como los que hemos nombrado aquí, y muchos que se nos están yendo. Y podemos ir desde una superproducción como Terminator a una película underground de super bajo presupuesto que nadie conoce, ¿sabes? No, y para el cine de culto hace falta nada más una escena que sea recordada, un momento específico. Me estoy acordando de algunas, pero no. Como esta película de este director de la explotación francés, el de ¿Nuevo? ¿Moderno? Gaspar Noé. ¿Cómo se llama esta película donde la secuencia está Irreversible? La secuencia de la violación en Irreversible. O sea, Irreversible no me digas que es una gran película. Definitivamente no, pero... No lo es, pero la secuencia de la violación, la secuencia de la violación impactó y quedó plasmada en la mente de mucha gente que la volvió casi por eso una película de culto. Claro. Volvemos a lo mismo con El Cuervo. O sea, yo creo que si no hubiera muerto Brandon Lee, tal vez no tendría tan estatus de culto la película. O sea, hace falta un pequeño elemento en una película, algo muy, muy puntual. Por ejemplo, para que de ahí se detone. Acaba de venir a mi mente en nuestro cine nacional elementos de cine de culto, las películas del Santo, ¿no? Las películas del Santo, o sea, había ahí elementos que entre más chafas fueran, más ese de culto la Santo situación. Contra las momias de Guanajuato, tiene que ser una película de culto a nivel mundial. Güey, eso de ver los hilitos, que se veían los hilitos. Los hilitos de las películas de vampiros de los 40. Los hilitos de los vampiros, o sea, ese tipo de elementos, o sea, la convertían en una película de culto, porque era una referencia a una época, a una forma de hacer cine. Era una referencia a las complejidades, a los pocos recursos que se tenían en ese momento.
o sea, a las dificultades que se tenían para hacer cine, o sea, eso las Pero convirtió en una incluso película dentro de culto. ese cine de culto, todavía más de culto es ver una película como El vampiro y el sexo, ¿no? ¿No? Y no Ah, solo por Víctor, eso. yo había apuntado aquí mexicana, El Ángel Exterminador, y me sales con eso, chingado. Recuerda que incluso hay un documental llamado Perdida, en el que la nieta del productor de no sé qué, encontró rollos perdidos de su tatarabuelo en su casa y recuperó todas estas No, copias. o sea, y ya, y Que eso no se vuelva de no, culto, oye. no, y ¿sabes cuál es el problema aquí con el culto? Que tanto elemento que puede estar ahí inmiscuido, Determinarse. determinante, tanto elemento determinante, muchas veces vuelve gratuito el hecho de que una película la vuelvan de culto. O sea, es fácil, es un distintivo, muchas veces fácil de ganar para una película el culto. Porque falta, nada más hace falta que mañana, no sé, que Scorsese haya hecho una película donde en la mejor escena el güey tenía diarrea. Y de pronto se sabe en la prensa, se sabe en la prensa y de repente dicen, no, no mames, esa es la escena cuando la grabó, ahí cuando iba cargando la cámara Scorsese traía diarrea, culto, culto. O sea, muchas veces son elementos Ya. extra cinematográficos Sí. que la gente sabe, conoce y que la vuelven una película de culto. O sea, Sí, sí, sí. Por ejemplo, estoy pensando en una película, ¿cómo se llama? El director de Dear, ¿cómo se llama esta película con Robert De Niro? Que arruinó a todo un estudio. Creo que fue... Ah, bueno, olvídalo. Ahorita me acuerdo de la referencia. Pero, por ejemplo, esta otra película creo que es muy conocida, El Cubo de 1997. ¿Dirías que es una película de culto? esa es una película de culto. Esa, por ejemplo, una película como esa, como Memento, una película como... ¿Qué otra me viene a la mente? Más o menos del estilo. Y me refiero del estilo porque esas cintas se hicieron de culto porque sembraron en el espectador algún elemento de misterio Ujú. que nunca fue de alguna manera resuelto y que ha trascendido los años y que ese nicho que se quedó con la película plasmada en sus mentes le han seguido dando vueltas, le han seguido sacando teorías, X o Y cuestiones, Sí. las cuales nunca han sido realmente reveladas. Y son elementos que terminan generando que esa película pues, se vuelva de culto. Y es que como tú dices, también son películas como que de algún modo pertenecen a una época determinada, específica, ¿no? O Sí, sea, como que se apropian de cierto, sí, aparte generan, cierta paranoia colectiva, ajá, cierta exactamente, sensación cierta colectiva, ¿no? paranoia colectiva, efectivamente, y generan un imaginario, Sí. muy específico que aún hoy a las personas que vieron el cubo en aquellos años les preguntas y te dicen, no mames, güey, no, neta el cubo, güey. Oye, y entonces, Todavía es referencia el oye, y globo, te van a todo. preguntar, oye, pero entonces, ¿cómo estaba el pedo ahí? ¿Por qué estaban ahí Ah, sí, sí, sí. atrapados? O sea, se siguen preguntando y eso las vuelve a películas de culto. Hoy día hacen películas así y pues decimos eso ya se ha visto, ¿no? O sea, Esa ya ¿qué exactamente. películas iniciaron con el asunto del metraje encontrado, por ejemplo, ¿no? ¿La Bruja de Blair sería una película de culto? No lo sé. Mm, Yo le otorgaría sus le posibilidades otorgaría, para convertirse en una obra de le culto. otorgaría el hecho de que es película de culto porque anterior a esa, en el mainstream, en lo comercial, yo no recuerdo otra película con ese boom que haya utilizado ese elemento de la cámara en mano, por ejemplo. Entonces la película es referente y eso pues la vuelve un poco pues ahí de culto. Sí, a la película que me refería hace un rato era una película de Michael Cimino que se llama La Puerta del Cielo y que se volvió famosa sobre todo porque hundió a la productora United Artists y que fue comprada después por la Metro Goldwyn Mayer. Entonces, en ese sentido, una película como Las Puertas del Cielo, Heaven's Gate, pues se convierte en una película referente sobre todo por esos elementos extrafílmicos que tú ya mencionabas hace un momento. Entonces, muchas veces no es tanto la película como tú dices, sino las condiciones que rodearon la producción de la película, como en el caso del Cuervo, como en otras Sí, tantas, mira, ¿no? bueno, un poco recapitulando, Sí. para poner, para sentar un poco todo lo que hemos dicho, pues elementos que generan una película de culto, iniciando por la cuestión del discurso, Ujú. narrativa, pues que sean temas transgresores, poco convencionales, que hagan alusión a una época muy en específico, a un grupo social muy en específico, Ujú. que engloben una ideología específica, de manera transgresora, de manera Una polémica, manera de hacer cine a- específica. una ma-
pasando de ahí podemos ir a las cuestiones de la forma de hacer cine, Ujú. que sea una forma de hacer cine original, que no vista Por normalmente, ejemplo, cuando que... llegó Shyamalan, ¿acaso no todos estábamos Sí, emocionadísimos con un Shyamalan? por ejemplo, ese elemento del giro de tuerca impresionante en el último Sí, segundo sí, de la sí. película. O sea, son elementos que de alguna manera le dan la vuelta, le dan ese cambio, esa otra forma de ver el cine. Jurassic Park, Mm, Jurassic Park, yo no le diría que es una película de culto. ¿no? Bueno, y es que ese es el problema, Es que es el Víctor. Es el problema, es el problema. ¿Qué problema. es de culto y qué no es de culto? Digo, no vamos a llegar a un. No lo vamos a No, definir no vamos aquí. a poder definir esto, ¿verdad? Ni ese era nuestro propósito con este podcast, desde luego. Simplemente recordar películas muy buenas de culto. Claro. Haz grandes directores que podemos decir que no han tenido tanto Víctor, éxito. Todos espera. Me hiciste pasar toda la tarde haciendo mi lista de películas de culto y yo no me Y no pienso las ir. hemos mencionado. Y yo no Ok, me pienso ok. ir sin... Es más, te las voy a... Hagamos una dinámica. Te las voy a ir mencionando y dime nada más cualquier cosa que se te venga a la mente acerca de la Ay, ¿qué película. es esto? No sé, lo que Una prueba de sea. Rorschach. Lo que sea. Ya te había comentado El Elefante de Gus Van Sant. Tiempos Violentos ya lo comentamos. Naranja Mecánica también. Club de la Pelea. El Club de la Pelea, sí, Club de la Pelea de definitivamente. Fincher Sí, también. sí, sí, es una etcétera. película. Yo creo que ahí también depende en muchos sentidos de cómo mejoró Fincher la obra de Palahniuk o Polniuk, Exacto. como se. Polaniuk. Sí, sí, sí. Entonces, en ese sentido, grandes actuaciones, película Sí. también transgresora en muchos sentidos. Transgresora. Y también, digamos que marcó todo un momento. Sí, Crisis- no, o sea, crisis mundial, individual. marca una época, marca el final de los 90s de una forma muy cabrona. Sí. Trainspotting de Danny Boyle del Otra de 96. esas películas que son noventeras Esa, por definición. esa película, volvemos a lo mismo, o sea, Todos los conflictos de la época culto, están ahí. ajá, sí. exactamente, el culto viene en el hecho de que engloba toda una juventud de la época. Sí. O sea, hay sus problemas, sus dramas, sus problemáticas, todas estas cuestiones. Sí. Es muy claro, digo. Requiem por un sueño de Aronofsky Requiem también. por un sueño me parece un tanto sobrevalorada esa película, así yo no sé qué es lo que le ha otorgado su estatus de culto, pero bueno, ahorita no estoy como para ponerme a decir por qué no lo merece. 2001 Odisea del Espacio. Ya lo comentamos, sí, sí, sí. Terry Gilliam. El cine de Terry Gilliam a mí me parece también Brasil, 12 Sí, monos, Ay, por ahí se me va otra. Tiene y otras. Pero 12 monos a mí me encanta. Pues Una sí. película que me encanta. Y que también a mí me parece un parteaguas visual en la ciencia ficción. Sí, pues viene de todo este grupo de los Monty Python, ¿no? De los Monty Python, exactamente. Entonces es un director aparte también, entonces Sí, tiene... es un director muy en el estilo de Tim Burton que generó una forma de hacer cine visualmente muy personal, Ujú. muy clara, Ujú. que se define mucho. Tú cuando ves una película de Terry Gilliam, sabes que es Terry Gilliam Claro. por los elementos que utiliza y eso lo vuelve pues un director de culto. Ah, que también hay directores de culto, películas de culto, o sea, Actores de culto. casas productoras de culto. También, la o sea, Hammer, la si Hammer, quieres. exactamente. Estas películas de La Troma. La Troma Productions, todo esto. Alien, el octavo pasajero, El Cuervo, ya lo has comentado, Ed Wood. Ay, esta película me vas a regañar, Víctor, pero para ¿De mí, por dónde ejemplo, sacaste esa lista, Carlitos? para mí, no, yo la puse porque yo la quise poner A por ver, mis polainas. ¿Cuál es? Drive, de Nicolás Winding Drive, Refn. Drive. Yo creo que es de esas películas a las que me refería cuando un director quiere por todos los medios hacer que su película se convierta en una película de culto, pues. Ajá. Y podemos, ya nos habíamos quejado antes de Nicolás, ya nos habíamos quejado mucho, por ejemplo, nos quejamos en su Nos momento quejamos con el por- demonio con neón. el demonio neón, pero creo que de toda su filmografía, donde sí logra plasmar una idea muy personal, una idea diferente. Que también es una idea plagada de referencias a otra época. Sí, sobre todo al cine de acción De los de los 80. 70s, Sí, 80s, sí, sí. muy propio el cine de acción. Sobre todo con la música, sintetizadores y toda esta Sintetizadores. reiteración. Pero con todo y eso a mí me parece que sí, Es al una menos película para que lo mí logra, sí. llega a tener el mote de, Sí, sí, de sí. culto. No me engañes, Víctor, yo la quise No, poner está porque bien, me gusta está mucho. bien logrado, está chida. Brasil, de Terry Gilliam, Cabeza de borrador de ¿De David Lynch? Lynch. Aunque fíjate que con Lynch hay otra película que es la de Dunas, Dunas ¿no? Que es también. una película que incluso se estrenó hace algunos años, un documental, Dunas de Jodorowsky, Dunas que es de otra de esas Jodorowsky. películas que se volvieron famosas sobre todo por lo que rodearon a por lo que rodeó la producción más que por la película en sí Ujú. misma.
Los Highway, carretera, Carretera perdida. perdida. La Mosca de Cronenberg. El Gran Lebowski de los Coen. ¿A ti te parecería una película de culto? Sí, pero más también yo creo, en ese caso también Un otra vez clásico. volvemos al asunto de la recepción, ¿sabes? Hubo mucha gente que se identificó tanto con ese personaje bonachón. Ujú. Hoy día hay hasta una religión, ¿sabes? O sea, cada año se reúnen con Exacto. sus De batas. hecho, yo por eso puse la película, porque hay elementos que a cierto grupo específico social, pues les hizo mella, o sea, Sí. les entró Yo profundo. estoy en mi grupo de Facebook de Y... Grande Bosque. Así ya de plano, ya eres de la religión. Ándale. Ay, cabrón. No. Sin City de Robert Rodríguez también me parece de culto. Sí, esa yo creo que... Porque es una de esas es películas... un parteaguas visual también. No inventes. Sobre todo de la manera en la que es llevada la novela gráfica al cine. Sí. O sea, cómo con movimiento plasmas de una manera tan Sí. fidedigna lo que es la novela gráfica. Y creo yo que pues eso la convierte en una película. Aparte los personajes, la violencia con la que se presentan. Esa película tuvo todo, Transgrede, ¿sabes? Esa película sí. en su momento fue Sí, increíble. es una amalgama de emociones, de géneros, de situaciones que abarca un chingo. Y se brincó tantas barreras Ujú. Rodríguez para lograr una gran Sí, película sí, ahí. sí. Invitó a Tarantino a dirigir con él. O sea, tiene Sí, toda o sea, esa película. con el puro hecho de que una escena ya sea dirigida por Tarantino, ya con eso la vuelve de culto. O sea, tiene Sí, elementitos. sí, O sea, sí. porque el cine de culto se construye, creo yo, muchas veces a base de pequeños elementos. Sí. O sea, el pequeño elemento en una película es el que detona que en el futuro, a voces, Sí. se vaya a convertir en una película de culto. Tenemos también Taxi Driver, ya habíamos comentado. Ángel Exterminador, porque no quería poner Claro. una de aquí de No México. podemos dejar fuera a Buñuel, mucho de Buñuel, su cine. ajá. Sí. Ciudadano Kane, que es de las películas de culto por Claro, antonomasia. que en muchos casos es de esas que ponen en las listas de las mejores películas de la historia del cine, ¿no? Donde también podríamos incluir a Vértigo de Hitchcock, por Vértigo ejemplo. de Hitchcock. De hecho puse Psicosis de Hitchcock O también. Psicosis, claro. Directores que también quería comentar. Nuestro gran amigo Lars von Trier. Lars von Trier, sí. Sobre todo por lo transgresor, Claro. porque se sale de la línea. Y porque fue parte de este No nada más iniciador de este movimiento Dogma, por ejemplo. Dogma. También, ¿no? Y no nada más por sus películas, sino por su forma de ser, por su forma de dirigirse en las ruedas de prensa, en las entrevistas. O sea, todo eso, hasta las cuestiones extracinematográficas, terminan haciendo que películas se hagan de culto de un director, por ejemplo. Claro. O sea, también eso influye mucho. Tenemos a Haneke también. Haneke a mí también se me parece un director de culto. Sí. Por la violencia visual, por la violencia poco común con la que utiliza. O sea, es una violencia Es una no violencia gráfica. que se genera a partir de la tensión. Se genera ¿no? a partir que de la hay, tensión y de la psicología de los personajes y de lo que están pensando. De lo que no dicen, pero de lo que sabes que están pensando. Por a ejemplo, partir de ahí. Funny Games, por ejemplo, tú la estás viendo como una película común y corriente y de repente llega esa escena, quienes ya vieron Funny Games sabrán a qué escena me refiero, ¿no? La escena del control remoto. Ah, sí. ¿No? Y entonces es cuando dices... Que por ahí también rompe la cuarta pared. ¿Qué está pasando? Cuestiones. ¿No? Ese tipo de cosas son las que, como tú dices, los elementos, algunos elementos que forman parte de esto. Kurosawa también. Kurosawa también lo pondría como Sergio Leone, si quieres, nos Sergio brincamos. Leone. Claro. El Spaghetti Western, todo esto es de culto también. Mucho cine o sea, del oeste, el chili western en México. Chili western. ¿No? Todos esos subgéneros siempre encontraremos alguna película. Y la piterés. La piterés también es un ¿Qué es elemento, eso? o sea, que sea pitero. Que sea cutre. Que sea cutre, que sea pitero, que esté culero. Rascuache. Que esté rascuacho. Eso también son elementos que, el cine de culto, puta madre. O sea, es lo chido. ¿verdad? Bueno, sí, forma muchas veces elemento del cine de culto, pero como dijimos, no hay que confundir tampoco. No todo el cine de serie B es de culto, no todo el cine de cutre es de culto, puede ser elemento. Un ejemplo de una película que a toda costa quiere ser cine de culto y que más bien yo la tomaría como un tributo al cine de culto del serie B es, por ejemplo, Death Proof de Tarantino. Yeah. O sea, para mí esa es una película que intenta hacer cine de culto porque tiene todos los elementos del cine de culto, del cine serie B, de todas estas cuestiones, pero a final de cuentas se siente más como una... Pues como lo concibieron Tarantino y Rodríguez, Yo como, creo que... como un homenaje, como un tributo. Sí, aunque el asunto es que ahí en ese díptico el que falla yo creo es Rodríguez, aunque sí, últimamente
le he otorgado un poquito más de... Planeta Terror gusto. está chida. Está chida. Pero creo que Tarantino La escena esta de los testículos. O sea, no mames. Creo que Tarantino aprovecha mucho mejor los elementos de la época que quiere retratar ahí y construye una mejor historia, más emocionante, mejor contada. Pero Sí. pues estamos hablando de que tratan de... Con una secuencia ahí de una persecución que... Cabrona. Uf, a ver que me encantan las persecuciones Sí, de autos. Y a mí que me encantan las persecuciones de autos, es maravillosa esa secuencia. Sí, ¿no? está muy chida. Pero bueno, ya vámonos al cine porque esto... Si quieres, cabrón. hacemos una segunda parte, pero ya, es hora. ¿A dónde vamos a ir o qué? Betty, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a llevar, Betty? ¿Al ambulante? Vamos al ambulante. Nos quería llevar ambulante. Nos quería llevar ambulante. Despidamos. Próxima semana comentamos ambulante. ¿Podemos ¿Algo? comentar ambulante? ¿Algo que hayamos visto en ambulante? Sí. Y pues, Víctor. Ya se estrena Shazam próximas semanas. Oye, ese de Shazam tiene buenas críticas. Tiene buenas críticas. Estaba leyendo que... Habrá que checarla. Bueno, que yo la verdad tendría mis reservas con eso de las buenas críticas porque nos hemos llevado cada sorpresa. Ya sé. Que está cabrón. En fin, muchas gracias. Víctor, Síganos en nuestras redes que sociales. se escuche cómo tronamos las manos para que vean que sí somos amigos. Síguenos en nuestras redes sociales, @Cineufóricos en Twitter, búsquenos en Carlos Cineufóricos en Facebook, en YouTube, Cineufóricos Podcast, busquen nuestros videos de antaño, de videocríticas, Cineufóricos. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Seguimos hablando de cine. Marca registrada.